Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Cada vez tenemos personajes que tienen incidencia ellos y la historia que representan. En este caso, invitamos a Orlando Pulgarín Álvarez, instrumentador quirúrgico, actual profesor docente de la Universidad de Antioquia durante muchos años, pero no vamos a hablar de la instrumentación quirúrgica, vamos a hablar de una historia hermosa de la tradición antioqueña que tiene que ver con el origen y evolución de nuestros ancestros, la banda Paniagua. Orlando, un cordial saludo. Antonio, muchas gracias por el espacio. Son momentos que uno de pronto desde la cotidianidad y como ciudadano del común pues no espera, pero digamos que importantes para la visibilización de una tradición de la ciudad de Medellín que ha estado oculta por muchos años y que lastimosamente debido a esto no se le ha dado el valor que se merece. Pues vamos a dárselo a través del pensamiento, que la gente empiece a recordar todo lo que es esa banda que representa tradición, familia, historia, solidaridad, valores. Una locura. Orlando, cuéntele usted a nuestra audiencia el origen, porque son 195 años de permanencia de la banda en la función cotidiana. Cuente esa historia, su origen. Debido a la colonización, a la migración en la provincia de Antioquia, desde el occidente del departamento, llegan a lo que hoy es el corregimiento de San Cristóbal, la vereda La Loma, y un sitio que en ese momento se denominaba el Bonillal, esclavos que venían básicamente a cumplir labores de agricultura y labores domésticas de estas personas que, digamos, lo que eran sus amos. ¿Esa loma existe? Sí, claro que sí, es un sector que es compleja la situación, un sector que ha vivido demasiadas olas de violencia, porque ese es el límite entre el corregimiento de San Cristóbal y la Comuna 13. Entonces nos ha tocado una época y oleadas violentas demasiado fuertes, debido a pues, esos enfrentamientos de la Comuna 13 se veían reflejados allá en la Loma. Y la sufrieron, es decir, también fueron hechos de violencia ocurrieron en la Loma misma o eran únicamente en la parte colindante de la Comuna 13. Yo siempre lo he dicho que gran parte de la fama de lo que fue el conflicto, sobre todo en las últimas décadas de la ciudad de Medellín, la fama se quedó en la Comuna 13. Pero yo te cuento algo muy personal, Antonio. Yo salía de mi casa y en el patio yo tenía 2 carpas de paramilitares, autodefensas. En el patio de mi casa. ¿Y se entraron sin permiso? Pero voy a ser muy consciente de algo, y es un sentir de muchos, y es que nosotros de una u otra forma los necesitábamos a ellos, ante la ausencia del Estado. Y... Óigame bien, voy a copiar su palabra. Ausencia del Estado es la causa de la mayoría de los problemas de nuestra sociedad. El Estado no hace presencia, se queda en la teoría y no llega donde debe llegar, porque en las ciudades los funcionarios y los alcaldes no trabajan para la comunidad. Cuente pues. Y entonces, digamos lo que cerrando un poquito este tema, no sirvió de mucho la presencia de ellos. Es contradictorio, pero es así. Y retomando entonces el tema, Antonio, de lo de la banda. No me vaya, que ese tema hay que darle un poquito, porque la banda Paniagua hoy es lo más importante. Sí. Pero esa sensación de tranquilidad que le generaron a ustedes las autodefensas es una enseñanza dramática para el país, ¿no? Sí, porque en realidad el conflicto o el enfrentamiento que se dio pues para ellos desarticular las milicias que ocupaban la Comuna 13 y la Loma, pues obviamente nos afectaba nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Había veces que yo no podía ir a la universidad, o venía en trayecto de la universidad hacia la casa y no podía llegar a mi casa y me tocaba quedarme con familiares en San Javier o en Robledo, ¿cierto?
pero digamos lo que vuelvo y repito, era necesario porque había ausencia del Estado. Entonces, Orlando, debían haber sido noches terribles de dolor y de angustia. sí, claro que sí, porque se vivió un fenómeno de desplazamiento intraurbano, parte de mi familia se tuvo que desplazar, lastimosamente a consecuencia de esto un primo fue asesinado. El sector donde nosotros vivimos, que fue donde se fundó la banda Paniagua, es el sector de San Gabriel, que pertenece a la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, fue declarada zona de violencia, ¿cierto? Conflicto, del conflicto armado en la ciudad, y recibimos un acompañamiento muy claro por parte de la alcaldía de Medellín, sobre todo la alcaldía del alcalde Aníbal Gaviria, pero en las últimas dos administraciones ese acompañamiento se perdió totalmente, y las víctimas y estos sectores como San Gabriel estamos totalmente solos. No hay ejército, no hay policía, no hay nada. No, y más que la presencia de pronto de las fuerzas militares y de la policía, el acompañamiento que tuvimos por la personería de la alcaldía de Medellín y todas estas entidades que, por ejemplo, en mi caso no me dejaron irme del territorio y nos apoyaron y estaban ahí con nosotros, la unidad de víctimas, pero en las dos últimas administraciones esto se perdió y nosotros, siempre lo digo, quedamos a la deriva. Qué vaina, qué tristeza. Volvamos a la banda. En esa época de conflicto, antes de remontarnos a la historia, la banda siguió funcionando. Fue difícil, Antonio, por el conflicto, ¿cierto? Nos ayudó un poco el hecho de que vivíamos muy cercanos, toda la familia vivimos ahí como en el mismo núcleo, entonces eso nos ayudó un poco para los ensayos y demás, pero fue una época en que la banda disminuyó demasiado el número de integrantes, de tener 14, 15 integrantes, ya solo íbamos a los ensayos 6, 7 personas, entonces fue difícil, fue complejo. Esa banda ha pasado por toda la historia de Colombia, guerras civiles, cambios de gobierno, Sí. todo, desde 1826, o sea, 195 años. Pero, ¿quién fue el fundador de la banda? El fundador fue uno de los primeros esclavos liberados en la ciudad de Medellín, Narciso Paniagua Amaya. Él recibió, aparte de su libertad, recibió unos terrenos en el corregimiento de San Cristóbal y allí se estableció, fue uno de los palenques que existió en la ciudad de Medellín, junto con otro que existía en la Comuna 13, en el barrio El Salado. Y esta fue la génesis. Hay muchas hipótesis y es difícil porque de la banda poco se ha escrito, pero siempre llegamos a la conclusión de que por el hecho de ellos ser esclavos y tener esas capacidades musicales, ellos inicialmente tuvieron un formato denominado chirimía, pero después evolucionó ese formato que tuvo Narciso con Nacianceno Paniagua, y él ya conformó la banda como tal, con instrumentos modernos, digámoslo así, que es los que conoce actualmente las personas, como el clarinete, el saxofón, las trompetas, las tubas, los bombardines. La banda, ¿cuántos integrantes tuvo en su momento? En el momento más resplandeciente de la banda, tuvo Antonio hasta 120 músicos que tenían que ver en todo el entorno de la banda. No le puedo creer. Entonces lo que hacían en su momento ellos era que se dividían, formaban 3, 4 bandas, y en las diferentes parroquias de la ciudad, sobre todo en las festividades de Semana Santa, en el mismo momento estaba tocando la banda Paniagua en 3, 4 parroquias de la ciudad. Hombre, me contaba usted de los traslados de la banda, ¿cómo hacían? Ah, sí, en una conversación previa que tuvimos, y es parte de la investigación que yo vengo realizando del rescate de la memoria, no solo de la banda, sino del territorio. Hace algunos días entrevistamos a doña Carmen, su papá, su abuelo y su bisabuelo tocaron en la banda, y entonces ella nos manifestaba que ella se acordaba de que ella era muy niña y que el abuelo y el papá decían que se iban a tocar, y los viajes eran a pie hasta Frontino. ¿A pie? Sí,
y algunos trayectos en lo que nosotros como antioqueños llamamos bestias. Entonces ellos echaban en una bolsita su panelita, su maíz, su instrumento al hombro y se caminaban desde la ciudad de Medellín hasta municipios como Frontín a tocar la Semana Santa. No le puedo creer. Sí, señor. Historia bellísima, ¿no? Sí. Con tal de tocar así en esos caminos, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, Antonio, parte de la problemática de la banda, el problema de su visibilización, de que de pronto no está posicionada en el lugar donde debería estar como referente de ciudad, como marca de ciudad, es que la música para ellos siempre fue un encuentro familiar. Entonces, por ejemplo, en mi caso que me tocó la dirección musical de don Gustavo, yo le decía en su momento, si quiere yo voy a la alcaldía, presentamos proyectos, y él me decía, no, es que esto es para otras cosas, esto es para nosotros, esto es para, él me decía, doctor, o don Orlando, esto es para que usted, don Orlando, o doctor Orlando, usted y yo nos sentemos a tomar cerveza y a conversar. Entonces esa era la concepción que ellos tenían de la música, más como un encuentro familiar. Y un acompañamiento en eventos de ciudad, de parroquias, sobre todo, ¿no? Sí, la banda se creó básicamente porque en ese año 1826, Medellín, en el mes de abril, fue declarada capital de la provincia de Antioquia y no había banda. Entonces un grupo de personas, entre ellas quienes le dieron la libertad a estos esclavos, y la iglesia, donaron los instrumentos y crearon la banda Paniagua, la primera banda del orden particular de la ciudad de Medellín. Entonces esa fue como su génesis y su concepción. Qué maravilla, hombre. Estas historias emocionan, ¿no? Porque está presente la historia, pero vive hoy todavía esa banda. Sí, claro que sí, Antonio. Yo en la banda voy a ajustar 18 años. Como director estoy desde el año 2018 al frente del proyecto. Como siempre se le digo a las personas, yo no solo estoy dirigiendo una banda, de hecho en este momento nos estamos conformando como corporación cultural, gracias al apoyo de algunas personas que, como usted, quieren este territorio y propenden por conservar los valores y las raíces del territorio. Entonces estamos buscando conformarnos como corporación cultural para estabilizar, solidificar el proyecto y que permanezca y perdure en el tiempo. Porque yo estoy ahorita, siempre le digo a los muchachos que yo de una u otra forma soy un accidente dentro de la historia de la banda, pero lo que yo necesito es esto, consolidar el proyecto, que la banda se perpetúe y algo que siempre he deseado desde que soy director y desde años antes es que se posicione como marca de ciudad, que sea la banda de Medellín. Y lo va a hacer otra vez Orlando, con seguridad. Pero voy a remontarle a nuestra audiencia, usted hoy, año 2021, ¿cómo es su linaje frente a Narciso y Nacenciano? A ver, Narciso se casa en el año de 1795 en la ciudad de Medellín. Hay dentro de sus hijos que están registrados en la iglesia de la Candelaria, está José María Paniagua. De ahí entonces ya como hijo de José María está Alberto Paniagua Pizarro, que es mi bisabuelo. Bisabuelo. O tatara, no. Tatarabuelo. Tatarabuelo. De ahí del matrimonio de mi tatarabuelo Alberto Paniagua Pizarro. ¿Que hizo parte de la banda? Sí, él fue clarinetista e hizo parte de esa, digámoslo así, primera generación que tuvo instrumentos musicales modernos. Del matrimonio de Alberto Paniagua Pizarro nace mi bisabuela, que es Margarita Paniagua, y se casa con Efraín Álvarez, y ellos tienen a Efraín de Jesús Álvarez Paniagua. ¿Que es su papá? Que es mi abuelo. Ah, ¿que es su abuelo? Sí, que es mi abuelo. Él fue músico, él tocó flauta traversa, pero no hizo parte de la banda Paniagua. Él tuvo un grupo, digámoslo así, emergente. Y digámoslo que ahí, Antonio, a partir de esa generación se pierde un poco la tradición de la banda. ¿Por qué? Porque mi abuelo y la generación de él, por el momento histórico que vivieron, que ellos tenían que salir a buscar serenatas a Guayaquil, al sector de Envigado,
ellos no veían como muy apropiado eso para sus hijos. Entonces ahí se interrumpió un poco esa transmisión de la música. Ya querían darle otra vida a ustedes. Sí, y entonces de hecho en la generación ya de mi mamá, de mis tíos, no hay sino 1 o 2 músicos, o sea, fue muy esporádica esa transmisión de la música. Yo vi una foto que me parece bueno referirme a ella, y es como de ancestros esclavos. Ya ve uno la foto y ve niñas blancas, blancas. Eso fue, digamos, como las mezclas de la raza antioqueña genera todo eso. Nosotros somos una mezcla, indígena, negra, blanca, de todo. Una muestra perfecta de lo que es la evolución y la mezcla de las razas. Y eso me sorprendió a mí gratamente, además, porque a pesar de quedarse incrustados en ese sector de la loma, que viene a ser el occidente antioqueño, para los que se ubican en el mundo, es una parte de la ciudad de Medellín. En ese sector, pues se mezclaron también. Sí, sí, porque llegó migración del occidente, de México, llegaron algunas personas a residir en su momento a la loma, llegaron también personas del suroeste del departamento. Entonces eso sí hizo que, por ejemplo, tú en la banda ahora ves que somos más los que tenemos como una tez clara que los que tienen la Sí, la siendo, tez o la siendo piel moreno morena. usted, pero es que hay unas blancas blancas. Sí, exacto, sí, Antonio, pero entonces se debía a esa mezcla. Entonces lo bonito de la historia de la banda es eso, o sea, no solo cuenta una historia musical, una tradición musical, sino que cuenta toda esa colonización de lo que fue el territorio antioqueño. Eso es lo que quiero resaltar y mostrar, una maravilla. Hoy la banda, ¿cuántos integrantes tiene? Antonio, yo tomo la banda, como te decía, en el año 2018, inicié con 7 integrantes. En la actualidad el staff de la banda somos 16 músicos, pero en algunas presentaciones incluso hemos salido 21 músicos a escena. Hemos intentado, como te digo, consolidar el proyecto, visibilizar el proyecto, estabilizarlo. Estamos ya en la etapa final de consolidación de la parte estatutaria de la corporación, buscando pues aportes de personas y entidades que, digamos, nos puedan solventar, porque todo el proceso, el proyecto ha estado siempre desde su fundación, desde el orden pues particular o de la familia de los integrantes de la banda. Ya como corporación, para poder tener ayuda de la Secretaría de Cultura, yo creo que es lo que pretende la doctora Yesenia Bedoya, que nos está ayudando, ¿no? Sí, digamos lo que ella ha sido la que nos ha abierto todas estas puertas, la doctora Yesenia Bedoya, nos ha facilitado, perdón, los contactos para poder estar en espacios como este, y lo que buscamos más que todo eso es consolidar el proyecto, porque Antonio, difícil con la administración, muy difícil porque los años no tienen peso. Nos hemos presentado a las convocatorias de estímulos de la Secretaría de Cultura, hemos ganado, de hecho en el año 2019 pudimos viajar a Perú a hacer una serie de conciertos, 7 conciertos. Ya, qué maravilla, hombre. Estuvimos en Concepción, Huancayo, en Lima hicimos conciertos, pero digamos lo que no hay un peso. De hecho, Antonio, es muy triste porque en la Secretaría de Cultura Ciudadana no hay un listado del patrimonio, de salvaguarda del patrimonio de la ciudad de Medellín. Cuando uno ingresa a la página del Ministerio de Cultura a mirar toda esta parte patrimonial, solo hay un referente de ciudad y son los silleteros, pero los silleteros no solo representan a Medellín, dentro de ese listado ellos representan al municipio de Envigado, representan también al municipio del Retiro, pero de marca ciudad, algo cultural que represente la ciudad, no lo hay. Ya hemos estado en 2 asesorías, pero la banda como tal, por la legislación colombiana, no puede ser declarada patrimonio cultural, pero sí estamos buscando que alguna de estas manifestaciones que representa la banda sí sea declarada patrimonio cultural y la banda sea, digámoslo así, ese eje central de esa manifestación. ¿Qué estamos buscando que sea declarado patrimonio cultural? Ese formato de la banda tradicional o la banda de pueblo, ese formato. Y que la banda, por ser la más antigua no solo del departamento, sino de Colombia, sea esa representatividad de esa manifestación. Pues hombre, yo espero que nos escuchen, que vean este programa
y que el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Medellín o del departamento asuman ese apoyo, porque ellos no están diciendo subsídienos permanentemente, no, apóyenos para lograr el objetivo de mantener la banda Paniagua caminando, funcionando. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo primordial, y lo otro, que la gente vuelva a sentir ese amor por la banda. Cuando yo tomé la banda era muy triste porque se había perdido incluso esa tradición dentro de lo que es la vereda La Loma. Se había perdido un poco esa imagen de lo que era la banda, pero también entendía algo, Antonio, y es que nunca se había hecho pedagogía, o sea, nunca se había hecho visible la historia de la banda. Y yo creo, y es un sentir que tengo incluso desde antes de ser el director, de que en La Loma no se imaginaban o no se imaginan y no tenían clara la connotación que tenía la banda dentro de la historia musical de Colombia. La banda fue una de las primeras, si no la primera agrupación musical en la ciudad de Medellín que hizo transcripción a partituras. Entonces, por ejemplo, acá yo te traje, Antonio, para mostrarte, estas partituras, perdón, tienen 120 años. No puede ser, hombre, esto le da a uno hasta miedo cogerla, porque parece un papiro, ¿no? Sí, una exacto, fueron incorporadas a la banda por el maestro Pedro Pablo Paniagua unos años antes de la banda cumplir su primer centenario. Además, qué bonita la letra, ¿no? Sí, sí, yo estoy en toda esta investigación, hay un proyecto que tenemos desde el año anterior. Son muchas, pues, miren las partituras. Sí, yo solo traje algunas cuantas, tengo más pues dentro del repositorio, dentro del archivo de la banda. Entonces la idea es mostrar esto, que son cosas que yo tengo en mi casa, pero que en realidad deben ser del dominio público y se deben conservar como uno de los tesoros culturales más grandes de la ciudad, porque esto yo creo que poco o nada se conserva de otras agrupaciones. Hombre, pero de todas maneras, Orlando, el recuperar, que esto es historia, estas partituras, el recuperar la historia de la banda, el buscar constituirse en corporación, buscar la visualización de la banda, eso es una tarea encomiable que usted está realizando. Antonio, sí, digamos lo que yo, como lo decías ahorita, yo trabajo para la Universidad de Antioquia, también trabajo para el SENA, Centro de Servicios de Salud, pero me está quitando demasiado tiempo esta parte, porque posicionarla, hacerla visible, requiere entrevistas, enviar material, escribir, que es algo que yo siempre le digo a los muchachos, todo hay que escribirlo, todo hay que documentarlo, y eso quita tiempo, porque estamos en una construcción desde cero del proyecto. Entonces, pero igual es muy satisfactorio, porque de pronto uno quisiera tener otra cosa de herencia o que le dejaran los abuelos, pero uno tener en la casa un tesoro como este, eso es algo que pues yo en mi caso no tengo cómo describirlo. ¿A usted le dejaron fue la riqueza musical? A mí me dejaron fue la riqueza musical. De hecho, te cuento algo, Antonio, es que yo creo mucho en las energías, soy muy místico frente a esas cosas. Cuando mi abuelo murió, él tocaba flauta traversa, y yo le dije a mi mamá que yo no quería como pelear por esos instrumentos, pelear entre comillas, o debatir en la familia por ello. Cuando mi abuelo muere, una noche en un sueño, él me dice que vaya a su habitación y que en X lugar exacto hay algo guardado. Hombre, no le puedo creer. Y yo fui, ¿en un sueño? Sí. Y yo fui y allá tengo las partituras guardadas, que eran de mi abuelo. No puede ser. Sí. ¿Y nadie sabía que estaban allá? No. Y allá las tengo. Entonces yo pienso, en su momento, Antonio, en el año 2016, cuando se muere don Gustavo, yo declino esa designación como director, se la entrego, digamos, a otra persona, pero luego, después de muchas cosas que suceden, en el año, como te digo, 2018, yo recibo la banda y yo entiendo el porqué de muchas cosas de esas. Por ejemplo, el hecho de yo tener esas partituras que las tengo guardadas hace mucho tiempo y que son uno de los tesoros que la Loma no conoce. Yo pues no hemos sacado el arreglo, lo pienso sacar para finalizar este año, y es una obra inédita de la banda. ¡Qué bien! ¿Y se van a presentar? Sí,
Me invita al sí, pensamiento, ¿no? Claro que sí, a todos los amigos que nos ven y todas las personas que nos están apoyando, porque la idea ahorita en diciembre es hacer una muestra de esa recuperación de la memoria que estamos haciendo del proyecto Memoria Fotográfica de la Loma, donde estamos recopilando todo esto, mostrar ese tema y a su vez hacer el lanzamiento de la corporación y de la página web. Ah, no, una maravilla, hombre. Porque estamos diseñando la página web de la banda Paniagua. Orlando, hoy esos integrantes, ¿cuántos pertenecen a la familia? La música es muy dinámica. Hasta el año pasado teníamos más o menos un 80% de las personas que pertenecían al linaje de la familia. Ahorita estoy más o menos en un 60%, porque hay que entender que ahorita es muy difícil vivir del arte musical, y sobre todo que este no es un proyecto como vender una orquesta o un grupo de música popular. Esto es un proyecto netamente cultural, entonces es mucho más difícil, ¿cierto? Hay algunos de los muchachos, 2, 3 de ellos que se dedican de lleno a la música, pero digamos lo que hemos intentado conservar esa línea, ¿cierto? Como te decía, lastimosamente en la generación de mis padres se perdió de pronto esa transmisión de la música, pero a raíz de lo que es el proceso de la red de bandas, que tiene 25 años en la ciudad, y a raíz también de otros procesos que lideramos hace 20 años en el territorio, con el maestro Luis Alfonso Paniagua, se logró volver como a elevar ese nivel musical dentro de la familia y que nos volviéramos a interesar por la música. Eso me hace pensar a mí, Orlando, que revivir esa tradición es revivir los valores familiares. Sí, porque mira lo que yo te decía ahora, Antonio, cuando uno conversaba con don Gustavo, él siempre nos decía, me expresaba que la música, la banda, era más para una reunión familiar y reunión de amigos, ¿sí? La banda lleva en sus cimientos todo eso, o sea, el valor o los valores familiares. Extrañamente, solo hasta el año 2012 una mujer hizo parte de la banda, y es por todo eso, por toda esa tradición. Cuando hemos indagado, entonces las mujeres con que hemos hablado de la familia nos dicen, no, es que en su momento nosotras éramos las que soportábamos el hogar, estábamos en el hogar criando nuestros hijos, y ya ellos eran los que se iban, decían ellos, a buscar vida, así decían nuestros viejos, con su instrumento al hombro. Qué maravilla. Hombre, Orlando, yo invito a Colombia y al mundo a que estemos atentos a ese resurgimiento cultural a través de la banda Paniagua, que en cualquier parte del mundo se recuperen los valores ancestrales y se vuelvan parte de la cotidianidad, para que nuestra gente tenga memoria histórica y vea que no hay un paso que no se dé, que no tenga una trascendencia de atrás. Siempre para adelante, sí, pero mirando nuestra propia vida, nuestros ancestros, que tantas enseñanzas nos dieron, que lucharon inmensamente por sobrevivir en condiciones adversas, diferentes a las que hoy se viven. Ese es un ejemplo de un hombre luchador, joven, con su profesión, su arte y su forma de vida, pero que quiere mantener vivo el recuerdo y la historia de la banda Paniagua. Antonio, muchas gracias, muy generoso con las palabras. A usted por acompañarnos en el Pensamiento al Aire.